Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de series numéricas. Básicamente, las series nos permiten entender la idea de que queremos hacer sumas en las que hay una cantidad infinita de sumandos, tantos como los números naturales. Por ejemplo, para dar la idea de una serie debemos considerar dos tipos de elementos, el término general y lo que vamos a llamar suma parcial, que al final ellos son números. Ahora, para los matemáticos del siglo XVIII fue un gran reto la manipulación de las series. Por ejemplo, Lagrange se desesperó tanto que abandonó las matemáticas durante un periodo de varios años, mientras que D'Alembert más bien no sosegó a sus estudiantes, sino que los exhortó a seguir adelante y la fe vendrá a vosotros. Entonces eso es ahí simplemente un extracto de la historia de lo sucedido. Muy bien. Y hay muchas cantidades que surgen en las aplicaciones que no se pueden calcular de forma exacta. No podemos escribir una expresión decimal exacta siempre, por ejemplo para pi o valores de la función exponencial, como el e. Sin embargo, a veces estas cantidades pueden representarse como sumas infinitas. Por ejemplo, utilizando la serie de Taylor, que nosotros ya estudiamos anteriormente la formulita, podemos demostrar que e es igual a 1 más 1 más un medio más un sexto más 1 sobre 24 y así sucesivamente. A las sumas infinitas de este tipo le vamos a llamar series infinitas. Ahora, ¿qué significa exactamente esa ecuación que vimos anteriormente? Pues que podemos sumar muchos números, pero como es imposible sumar infinitos números, lo que vamos a poder hacer es calcular sumas parciales, que son sumas finitas de términos en donde se inicia en el primer valor y se llega hasta un enésimo término que sería el que nosotros elijamos. Por ejemplo, podemos ver las primeras 5 sumas parciales de este de acá. La primera sería el primer término, que es 1 más 1. Luego la segunda sería primer término con segundo término. Luego la suma parcial sub 3 sería 1 más 1 más el segundo más el tercer término. Luego la 4 es agregarle 1 más. La 5 es tomar toda esta y agregarle una más y así sucesivamente. O sea, vean que son sumas parciales por el hecho de que yo tomo cierta cantidad de términos, o sea, n términos, y lo sumo. Y eso me va a dar un valor. Ese valor se va a ir acercando cada vez más y más al original, que en este caso andábamos buscando que fuese igual a e. Vean que la diferencia entre s sub 5 y e ya es menor a 10 a la 2, lo que sugiere que las sumas parciales van convergiendo a e. Vean que si yo calculara el límite cuando n tiende a infinito de la suma de n mayúscula términos, entonces esto debería ser e. Vamos entonces a ver la primera definición. Si yo tengo un a sub n con n natural, la cual es una sucesión real, entonces la serie numérica de ese término general a sub n va a corresponder al límite cuando m tiende a infinito de la serie que va desde n hasta m de a sub n. Esto, recuerden que cuando calculamos elementos o sumas infinitas realmente no se puede, entonces vamos a utilizar el concepto de límite, pero esto también se puede expresar de esta forma, son equivalentes. Además, la suma parcial de la serie numérica S es la sucesión de las sumatorias. Vean que simplemente aquí ya sería una suma finita, por eso se llama parcial, que va desde 0 hasta n mayúscula, que es empezar a sumar los primeros n mayúscula términos de la sucesión, de 0 hasta n. Y ya lo demás, que sería de n más 1 en adelante hasta infinito, se le va a llamar resto o cola. ¿Por qué? Porque eso es la diferencia entre la suma y la cola como tal, el valor real o de toda la suma menos la cola. Ahora vamos a iniciar con este primer ejemplo. Aquí la idea es solamente que se familiaricen con el concepto. Piden considerar esta serie que es igual a la serie que va desde 0 hasta infinito, de 2 a la n sobre 5 a la n más 1. Me preguntan que cuál es el término general de esta suma y además que calcule las parciales hasta 5. Aquí, ¿cuál sería el término general? 2 a la n sobre 5 a la n más 1. Exactamente, es el a sub n, que en este caso es lo que acaban de decir. Y ahora sí, vamos a empezar a calcular las sumas parciales. El S0, ¿y quién sería? Tomar solo el primer término, solito, 2 a la 0 sobre 5 a la 0 más 1, que exactamente es un quinto. Y eso por si acaso es 0,2. Ahora hagamos S sub 1. Sería tomar al elemento anterior y sumarle el que sigue, que sería 2 a la 1, que es 2, sobre 5 a la 2. O sea, esto sería 2 sobre 25. Y esto es igual, vean que yo lo puedo anotar también como el S0,
que era la anterior, más 2 sobre 25. Cualquiera de las dos estaría correcta. De hecho, lo voy a dejar así. Y esto sería igual a 7 sobre 25, que si nosotros calculamos es 0,28. Y bueno, así vamos a seguir. El S sub 2 sería igual a S sub 1 más el que le sigue, que sería un 2 a la 2 sobre 5 a la 3. Entonces esto sería igual a este de acá más este valor, que bueno, voy a ponerlo en este caso así. Y eso es 39 sobre 125, lo cual es decimal en 0.3248. La que sigue, S sub 3, va a ser S sub 2 más 2 a la 3 sobre 5 a la 4, lo cual nos estaría dando el 39 sobre 125 más 8 sobre 5 a la 4. Es igual a 203 sobre 625, lo cual nos da 0.3248 y este me había equivocado, este es 0.312. Luego iremos por S4. Eso sería S3 más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, lo cual nos va a terminar dando esta de acá, más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, que es 1031 sobre 3125, lo cual nos da 0.32992. Y por último nos dicen que use S5, que ya serían todos los 4 elementos que teníamos anteriormente sumándose más el 2 a la 5 sobre 5 a la 6, lo cual nos estaría dando 5.187 sobre 15.625, y eso es 0.331968. Solo por si acaso, vean que al final es como que yo hiciera 2 a la 0, 2 a la 1 sobre 5 a la 2, más 2 a la 2 sobre 5 a la 3, más 2 a la 3 sobre 5 a la 4, más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, más 2 a la 5 sobre 5 a la 6. Ven, es la suma de los primeros 6 términos, o sea, hasta el n igual 5. Y este caso, si ustedes observan, aquí iba por 02, 028, 0312, 03248, 0299 y ya aquí se redondea 3. Luego aquí pareciera que va 1,9 y me imagino que en algún momento esto otra vez va a llegar al 3. Entonces, si ustedes observan, esto S va convergiendo a un tercio, que es 0.3 periódico. Obviamente, si uno no está ahí muy claro, puede seguir calculando más, solo que nos pedían hasta el 5. Ok, ahora entonces vamos a ver esta segunda definición, tiene que ver con convergencia de una serie. Si existe y el límite es finito, vamos a decir que la serie numérica que va desde k hasta infinito de a sub n converge. Vean que el límite sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial. Y esa suma parcial se expresa desde un valor n igual k hasta n mayúscula del término general. Si esto existe y es finito, se dice que converge la serie, pero si no, no. En caso de convergencia, el valor numérico del límite se va a decir que es el valor de convergencia o bien la suma de la serie, porque al fin y al cabo es que la suma de todos esos términos nos estaría dando ese valor. Vamos con este segundo ejemplo, en donde me piden determinar la convergencia de estas series de acá. Vamos a iniciar trabajando con S igual a la serie que va desde 1 hasta infinito de n. Ok. Por si acaso, les recuerdo que por inducción demostramos la fórmula o la suma de Gauss, que es que si yo sumo del 1 hasta un valor n, eso es n por n más 1 sobre 2. Si ustedes tienen esta serie de acá, ven que eso es realmente tener 1 más 2 más 3 más 4 hasta un infinito, pero ya vimos que para ver convergencia hay que analizar el límite hasta un valor en específico, o sea, de una serie de una suma parcial. Entonces, vamos a tener que si empiezo en 1 y llego hasta un valor n de esta serie, esto va a ser igual a 1 más 2 más hasta un valor n en específico. ¿Y eso a qué va a ser igual según la suma de Gauss? A n por n más 1 sobre 2. Exactamente. Entonces podemos ir a calcular el límite. Cuando n tiende a infinito de s sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 sobre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Infinito, creo. Exactamente. Esto es infinito por infinito sobre 2, o sea, infinito. Entonces la serie numérica S en este caso diverge. Vamos ahora con la otra. S es igual a la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n. Tal vez para
ver su comportamiento, que aquí no hay fórmula para eso, así como esta, tenemos que ese 0 sería menos 1 a la 0, que como es par, es 1, pero ese sub 1 sería tomar el anterior y sumarle el menos 1 a la 1, o sea, esto sería 1 menos 1, que es 0, pero ¿qué pasa con ese sub 2? Ya sería 1 menos 1, o sea, los primeros dos términos, y seguiría el tercero, que sería a la 2, pero es par, entonces me va a quedar 1, o sea, esto me da 1. Ese 3 sería 1 menos 1 más 1 menos 1, 0. Y ya aquí ya vemos un patrón, que ¿cuál es? Para n par da 1. O sea, esa suma parcial, la suma desde n igual 0 hasta n par me da 1, pero la otra 0, la impar, entonces ni eso nada que ver, Sí. ¿verdad? Entonces es divergente. Exactamente, porque no Dado su está comportamiento. llegando a un valor. O sea, el límite de S sub n y no va a existir. Así es como se justifica, profe. Ajá, porque esto no tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo aquí donde voy sumando a 1, 0, 1, 0, 1, 0, y eso no existe. Por lo tanto, S diverge. Porque tenemos ahí dos diferentes sumas parciales. Y listo. Ok, ahora algo muy importante de recalcar cuando uno pasa de sucesiones a series es comprender la diferencia. Aquí nos preguntan que si sabemos la diferencia entre la sucesión a sub n, que va desde n mayor a 1, y la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Aquí me parece que esto debería ser un igual para que esta comparación tenga un poquito de más sentido, ¿sí? Y vean que me dicen que a sub n tiene la forma 1 sobre n por n más 1. Vamos a iniciar analizando la sucesión. Recuerden que una sucesión es una serie de elementos, pero que tienen una forma en específico. En este caso, tenemos que esa forma en particular es 1 sobre n por n más 1. Entonces, si tomo el n igual 1, sería esto un medio. Si tomo n igual 2, sería 2 por 3, o sea, un sexto. Luego 3 por 4, un doceavo. 4 por 5, un veinteavo, y así sucesivamente. Pero recuerden que la sub n, si yo quiero el a sub 5, es solo este elemento, ¿verdad? O sea, ejemplo, a sub 4 es 1 entre 20. Tiene esta forma en particular. De hecho, lo voy a poner así. Y si analizamos, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de el a sub n, es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que eso nos daría ¿cuánto? 0. Entonces, vean que aquí el a sub algo es este elemento solito, o sea, yo lo puedo calcular directo con la fórmula. Ya, eso es todo. Y bueno, el límite ya lo calculamos, que en este caso se tiene que a sub n converge a 0, tomando en cuenta que haya sucesión. Ahora vamos a ver qué pasa con la serie. Si yo tengo la serie que va desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, ella es la serie con este criterio. Pero entonces aquí es muy diferente, porque vean que es una sumatoria. Entonces esto realmente es tomar el 1 medio más el 1 sexto más el 1 doceavo más el 1 veinteavo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tomo, por ejemplo, ahora el S sub 4, ya no es solo el 1 sobre 20, sino que es 1 sobre 2 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12 más 1 sobre 20. ¿Notan ahí la diferencia? Esto es una sumatoria y esto es solo el término número 20. Mientras que aquí es la sumatoria de los elementos que van desde el n que me indican acá hasta el que me indica la suma parcial. Esa es la gran diferencia que tenemos entre estos dos conceptos. Y si nosotros calculamos el límite, en este caso, de esta suma parcial, que en realidad es la serie como tal, eso nos estaría dando 1. Eso es venir a sumar todo esto, ¿verdad? Tal vez lo voy a poner así, 1 sobre 2, más 1 sobre 6, más 1 sobre 12, más sucesivamente. Y eso es igual a 1. Lamentablemente en este momento no les puedo explicar por qué es 1, porque no hemos visto todavía varios tipos de series. Creo que esto es una telescópica, pero más adelante vamos a poder hacerlo. Pero entonces, ¿comprenden la diferencia de estos dos conceptos, de una sucesión y de una serie? Sí, profe. Bueno, está muy clara la explicación. Uno es solo como ir poniendo los elementos, pero la otra es ir sumando los elementos desde cierto valor hasta otro en específico que me den.
Y bueno, y lo más importante es que ya vieron que si una sucesión converge no significa que la serie de ese mismo término va a también converger a un valor en específico. Muy bien, ahora vamos con este teorema. Dice que es la linealidad de las series. Si yo tengo dos series, una con término a sub n y otra con término b sub n, si ambas convergen, entonces, si yo vengo y hago la serie de a sub n más una constante por b sub n, eso yo lo puedo separar como la serie de a sub n más la constante va a salir de la serie porque no depende del n y por la serie del término b sub n. Y si ambas convergían, vean que esto sería un número más k por otro número. O sea, esto me va a dar un número. Entonces ellas convergen. Bueno, esta suma lineal convergería. Pero si ya una de estas dos diverge cualquiera, ya este término va a diverger. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta es la que diverge y esto da infinito, infinito más lo que sea, no importa si es un número, va a ser infinito. Entonces, la moraleja de esto es que si ustedes tienen linealidad de series, con que se den cuenta que una de ellas diverge, ya toda va a diverger. Y si quieren ver qué converge o demostrar que convergen, tienen que ir a hacerla una por una. Si cada una de ellas converge por separado, su suma, no importa si está multiplicada o no por constantes, también va a converger. Y aquí una nota relevante es que si ustedes ven la sumatoria solita, quiere decir que es la serie que empieza en 0 y termina en infinito del término a sub n. O sea, por convención vamos a entenderlo de esta forma. Un segundo teorema nos dice que si yo tengo una sucesión a sub n real con los n naturales y una constante k real, entonces, si yo tengo que la serie de 0 a infinito de a sub n es convergente, entonces esta cola que ya no empieza en 0, sino en un valor k, que puede ser cualquier valor, ya sea muy, muy grande o no tan grande, o sea, realmente es lo que sea, a más infinito también va a ser convergente. Y en realidad tiene mucho sentido, ¿verdad? Y aquí se justifica un poco por esto. Si ustedes esta que empieza en 0 y va hasta más infinito, la separan en una que empieza en 0 hasta k menos 1, más la que empieza en k hasta más infinito, si ustedes ven, esta suma es finita, esta es infinita, pero si esta converge, obviamente esta siendo finita y también converge, ambas sumadas van a converger, entonces obviamente ya la grandota converge. Pero el teorema se cumpliría al revés, por contrapositiva, que sería que entonces si esta no converge, entonces la otra tampoco. Obviamente si una de estas dos diverge, la grandota también va a diverger. Entonces también se cumple así, que si la serie de 0 a infinito diverge, entonces una cola diverge. O viceversa, si una cola diverge, toda diverge. Bueno, eso sería entonces, no sé si tienen alguna otra duda o comentario por el momento.